bienvenidos otra tarde más a estos directos de Instagram. Centrados en las últimas semanas, ¿no? En analizar un poco generaciones de jugadores y jugadoras que a lo largo de la historia han aportado con su presencia a la selección absoluta, ¿no? Y esta semana en la página web de la Federación hemos empezado a analizar la generación de hispanos de 1992 y 1993, ¿no? Una generación en la que, pues sin lugar a dudas, hay tres nombres propios, que son Alex Dusvalle, Aitor Ariño y nuestro invitado en la tarde de hoy, que será Ferran Soler. Además de muchos otros que compartieron generación con ellos, como el caso de Pablo Cacheda, Juanjo Fernández o Alex Costoya, que por unos motivos u otros pues han tenido menos presencia en la selección nacional. Entonces vamos a ver si tenemos ya por aquí a Ferran. A ver si está por aquí. Aquí está. Vamos a invitarle. De Ferran Soler, que tiene un palmarés absolutamente impresionante, no solamente por todo lo que consiguió en la base con la selección, sino todo lo que ha conseguido como absoluto. Ferran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo Aquí va? descansando un poco y aprovechando el tiempo libre para entrenar también. Entre tú y yo estarás harto de descansar ya, ¿no? Tendrás ya ganas Sí, de estar cansado jugando y demás, ¿no? la verdad es que se hace un poco largo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también nos va a ir bien para después pues coger con más ganas la pretemporada, que siempre es difícil volver a empezar. Y este año, pues sin duda va a ser un año de retos. ¿Qué le ha pasado allí en Francia toda esta situación o te has podido volver a España a Sí, he tiempo? estado por aquí en Toulouse porque al final también la situación era un poco más cómoda aquí Uh-huh. y igual teníamos un poco más de libertades porque en Toulouse igual fue la zona donde pilló menos fuerte el virus en Francia Sí. y bueno, de aquí yo creo que la desescalada ya empezó igual un mes antes que en España o varias semanas antes. ¿Habéis podido volver a entrenar antes del final de la temporada, por así decirlo, o no habéis hecho entrenamiento como equipo? No, que no, porque aquí además han aprovechado un poco como bueno, como pasó todas las situaciones, se tuvo que parar toda la actividad del club. Desde Uh-huh. que empezó el confinamiento, el club está bueno, como en un ERTE, en paro Uh-huh. parcial. Sí. Y bueno, así que no podemos retomar la actividad como grupo. La verdad es que viendo tu trayectoria, casi desde infantil o cadete, no has tenido tanto tiempo libre, ¿no? Se podría decir. No, seguramente no, la verdad es que no, porque ya te digo, desde los 14 años igual estaba pues encadenando temporada con luego los campeonatos durante el verano y luego al final pues en profesional pues ya igual sí que hay un mes y medio en verano, pero bueno, sin duda que ya ese mes y medio ya lo hemos pasado de largo. ¿En qué momento te diste cuenta que el balonmano era algo a lo que querías dedicarle prácticamente el 100% de tu tiempo, el 90%? ¿En qué momento fue? Yo creo que fue cuando tenía igual 21 años o así, que ya estaba acabando la carrera, Ujú. porque en ese momento pues aún bueno, estaba estudiando todas las mañanas y entrenando por las tardes, sí que pues jugando a Sobal o competición europea, pero aún no me había planteado si mi carrera iba a ser completamente seria, mi prioridad en la vida, ¿no? O Ujú. iba pues en función de cómo me fuera también, pues iba a centrarme pues en mi carrera profesional de los estudios, ¿no? Y bueno, yo creo que a partir de esas últimas temporadas en Granollers, cuando ya empecé, pues que igual podía ser un buen proyecto, luego ya me volqué al 100% en ello. Hay que decir que hasta los 21 años estuviste durante el año natural entrenando con Granollers y todos los veranos viajando con la selección. Es decir, no, ya había una dedicación muy especial al balonmano, eso es indudable, ¿no? Sí, sí, y igual empezamos a ese ritmo igual a los 13 años, ¿no? Que bueno, que eso era pues encadenar cada temporada con el verano, tal. Igual estábamos un mes preparando el campeonato, luego 2 meses, 2 semanas de campeonato. Y bueno, en esa edad era un poco difícil, ¿no? Porque había mucha envidia a los otros compañeros, a los otros amigos que se podían pasar todo el verano en casa, pero bueno, son sacrificios que hay que hacer, sin duda. Hiciste viajes exóticos, ¿eh? Sin lugar a dudas. Sí, bueno, algunos destinos no sé si repetiré, pero sí, la verdad es que bueno, Montenegro, Bosnia, Montenegro, Argentina, Turquía y Bosnia, en ese orden, además. sí, sí, no estuvo mal. Y que tampoco te creas que cuando íbamos allí estábamos en las mejores ciudades y en los mejores hoteles tampoco, que bueno, por ejemplo, la primera semana cuando llegamos en Montenegro estuvimos en una ciudad que, o sea, veías los barrios
agujereados de balas aún por la guerra de Yugoslavia que hubo allí, ¿no? Ujú. Y bueno, en general, pues yo creo que no nos podemos quejar, ¿no? De cómo nos cuidaron, porque siempre hacían, yo creo que todas las ciudades, pues el mayor esfuerzo que podían para pues tratarnos bien, pero bueno, sin duda que fueron destinos un poco curiosos. Por lo menos en lo personal te ayudan a crecer también, ¿no? Ver otras realidades, ¿no? Tan diferentes. Yo creo que en lo personal sí que ayuda mucho, ¿no? Sí, sin dudas. Yo creo bueno, que es algo, al final es algo imprescindible, ¿no? El salir del país y que sobre todo, pues cuando ves, pues sociedades tan distintas, sin duda que aporta mucho y aún, yo creo que, bueno, te hace ver las cosas diferente también. Cuando empezaste en juveniles, ahora ya sabes todo lo que ha pasado, pero cuando empezaste en juveniles, ¿de verdad pensabais que ibais a tener aquella trayectoria siendo juveniles y junior que llegasteis a tener? Yo creo que no, porque además, por ejemplo, nosotros yo creo que nos comparamos un poco con la generación que tenía 2 años más, ¿no? Ujú. Y bueno, en esa generación, bueno, la Gonzalo, Rodrigo, generación de ¿no? Gonzalo Rodrigo, no sé, Álvaro, era una selección que era individualmente, o sea, era espectacular yo creo que seguramente eran mejores que nosotros. Y claro, nosotros veíamos sus resultados Ujú. y claro, decíamos, si ellos quedan quintos, ¿cómo vamos nosotros a intentar quedar mejores que ellos, ¿no? Así. Entonces yo creo que tampoco nos planteamos al principio mucho si quedar campeones o no. Luego sí que es cierto que durante la etapa promesas y tal, cuando nos medíamos con otras selecciones, sacábamos siempre buenos resultados. Ujú. Pero bueno, yo creo que nadie pues de nosotros nos planteábamos el poder estar en 4 finales en los 4 grandes campeonatos. Por hablar de rivales de aquella época, sin duda Croacia y Suecia, ¿no? Fueron los dos huesos más duros de roer que tuvisteis, ¿no? Sí, yo creo que Suecia, por ejemplo, fue de menos a más y cuando nos ganó el último campeonato del mundo en la final, Ujú. yo creo que allí no tuvimos nada que hacer porque realmente fueron muy superiores a nosotros y sí que igual al principio pues estábamos más allí con Croacia Sí. y que era la que nos daba más guerra. Ujú. Pero bueno, sí que había muchas selecciones allí a buen nivel. Croacia, que curioso, ¿no? Que tuvo el caso de Cindric, que jugó el Mundial de Bosnia, pero no estuvo en el resto de campeonatos, ¿no? ¿Cómo se explica algo así? Que no se detecte un talento como ese. No sé, es realmente raro y porque yo creo que en algún campeonato llegó a estar, pero igual muy tarde y sin tener un rol protagonista tampoco. Mm. Pero yo creo que al final también es porque ellos, o sea, tenían muy buena generación y aunque Sindrich igual se mereciese estar en cualquier generación, en la selección, en ese momento tenía Croacia 2 o 3 jugadores en primera línea Ujú. que luego también han acabado jugando en equipos de Champions, que igual después no han sido tan buenos como Sindrich, pero que en ese momento, pues sin duda que apuntaban a ser muy buenos. Para que se haga la gente una idea, tenían a Filip Ivic de portero, tenían a Mandalinic, perdón, Ujú. sí, a Mandalinic, eso es, Sí, a un jugador que se llamaba Ante Caleb, que luego, sin embargo, no llegó a dar el salto a grandes pues, clubes de Europa, ¿no? Pero era un equipo muy bueno, ¿no? Aquel croata, ¿no? Que os ganó además la final de Montenegro por la mínima, en la última jugada, prácticamente. sí, sí. La verdad es que sí, también creo que estaba, no sé si se llama Obradovic, que ha jugado también Eso es. en Champions. Bueno, era un equipazo realmente y también yo creo que en esas etapas no luego, o sea, es fácil después decir los jugadores que llegan a la élite y decir que había un equipazo, pero bueno, no siempre es evidente cuando tienes 18 años que los jugadores que van a llegar después a ser buenos sean buenos en ese momento, ¿no? Y sin duda que, aunque luego han sacado muy buenos jugadores, en ese momento pues serán quizá aún mejores. Cuando en juveniles perdiste la final de Montenegro contra Croacia y la final del Mundial de Argentina contra Dinamarca. Cuando das el salto a Junior, sabiendo que sí, que has jugado dos finales, pero que las has perdido, ¿mentalmente os pesaba un poco esa situación? Yo creo que no nos pesaba tampoco. Yo creo que al final incluso nos motivaba más, ¿no? Eh, porque siempre, ya no solo en los campeonatos, sino en todos los pequeños torneos que habíamos ido, pues siempre hemos tenido la opción de ganar o llegar hasta el final. Entonces, yo creo que todos estábamos convencidos de que tendríamos otra oportunidad. Y bueno, sin duda, pues al final yo creo que la experiencia también en ese caso nos ayudó. Luego fuisteis a Turquía, ¿no? Me acuerdo que Alberto Suárez, en aquella época, hace años,
hablaba con él y me decía que estabais alojados prácticamente en unas habitaciones muy pequeñas con la luz amarilla esta horrible, ¿no? Sí, ¿Cómo fue la experiencia de Turquía? y yo creo que al final fue curioso porque yo creo que, bueno, fue el campeonato que ganamos, el Ya, único que ganamos, y seguramente a veces, ¿no? Cuando más incómodo estás es cuando te cuando salen va mejor las fuerte. cosas, ¿no? Porque estás ahí como que no te puedes relajar ni un momento, y allí en Ujú, Turquía pues yo creo que pasó un poco eso, que igual llegamos el primer día, me acuerdo que llegamos igual a las 2 3 de la mañana al hotel, ujú. y a las 5 de la mañana nos despertó la gente rezando la mezquita y con todas las alarmas y todo, ¿sabes? Entonces, claro, nosotros estábamos flipando allí y bueno, luego al final fue sí, más o menos cada día y estábamos allí perdidos por Turquía, sí. Había pues Víctor Rodríguez en el equipo que era celíaco y Ujú. no sé si consiguieron o no hacerse entender con los Los camareros lo que turcos. le podían dar de comer o no, pero bueno, él sin duda está un poco cagado. Y, y no, y al final también la alimentación, ¿no? Era muy distinta a la nuestra, a la que estamos acostumbrados. Me acuerdo que Ujú. íbamos, pues muchas veces después de los hoteles, después de cenar o comer, nos íbamos al Burger King a comer algo más, porque si no, es Eh, que no aguantábamos. Eso te iba a decir, que yo me acuerdo que Alberto contaba que el burger era vuestro premio casi por Sí, ganar sí. muchas veces. Ya no sé si fue el día después o el día antes creo que el día antes de la semifinal, no, el día antes de la final o entre la semifinal y la final, que fuimos a cenar al Burger King, que bueno, yo creo que eso no lo recomendaría a nadie, pero es que en ese momento era Un necesario. lujo, era un lujo en aquel momento. Luego acaba esa etapa que imagino que es una etapa muy bonita en tu vida, pero al final la dejas aparcada, ¿no? Y es cuando tú dices que te dedicas 100% al balonmano, ¿no? En Granollers, ¿cómo recuerdas esa etapa en Granollers? Bueno, yo muy bonita sin duda, porque al final fue todo mi comienzo, ¿no? En la etapa profesional. Ujú. Y bueno, fue especial por estar al lado de casa, pues con la gente con la que había jugado siempre de pequeño. Sí. Y también yo creo que dentro del equipo, ¿no? Tuvimos una progresión especial, ¿no? Que empezábamos igual pues en un momento muy difícil después de Ujú. la crisis y el último año pues ya fue cuando acabamos jugando la Final Four de Europa, así que bueno, sin duda fue una evolución pues muy, muy buena. Eso te decir, ¿no? Cuando esa copa, al final de la Copa de HF, ¿no? Quizás te quedaste con la espinita, ¿no? Del resultado que tuvo, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero o sea, todos al final nos hubiera gustado ganar y más porque cuando llegamos allí veíamos que podíamos competir contra los equipos que había y que realmente podíamos haber ganado si hubiera sido un poco diferente, ¿no? Hmm. Pero sí que es cierto que tuvimos mucha suerte quizá para llegar hasta allí, ¿no? Y obviamente pues la suerte también hay que buscársela porque sin tampoco llegas sola, pero eh, yo creo que donde llegamos ya fue sin duda pues un logro muy grande para la plantilla que teníamos también. En aquella época, he estado mirando datos, eras el máximo goleador de Granollers en la Liga Sobal, jugaste en la final de la Copa HF. ¿Sentías que tenías un techo y que quizás era necesario ese cambio que diste en tu vida deportiva? Sí, yo creo que sí, que al final fue una de las razones por las que me fui de Granollers, que era porque, bueno, yo llevaba varios años en Granollers y sin duda, pues, tenía la sensación de que poco podía hacer para hacer una temporada mejor, ¿no? Ujú, Entonces, que lo único que podía hacer para que se considerara que hubiera hecho otra temporada mejor sería, pues, estar en otro ambiente, en otro equipo, salir de mi zona de confort y ujú. buscarme una nueva experiencia en una liga extranjera. Y, bueno, la verdad es que realmente fue la razón principal y quizá la única razón por la que me fui de Granollers, porque en el momento en el que me fui, por ejemplo, me fui cobrando menos de lo que me ofrecía Granollers y eso que Granollers se supone que estaba en la Liga Española, que era una liga pues que tenía problemas económicos y me Ujú. iba a Francia donde se decía que era todo lo contrario, ¿no? Pues entonces fue una situación un poco rara, pero tampoco tuve mucho más donde elegir en ese momento. ¿Y cómo fue ese desembarco en Toulouse? En lo personal y en lo deportivo, porque supongo que son nuevas experiencias, pero nuevas experiencias tanto para ti como persona como para ti como deportista, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que fue bien porque al final yo llegaba pues con esa motivación de demostrar un poco, ¿no? Aquí en Toulouse y de llegar en un nuevo sitio y como plantar la bandera, ¿no?
Ujú. Entonces, pues desde el primer momento estuve muy motivado y bueno, la ciudad al final yo creo que es muy bonita y está muy bien porque es una ciudad mucho más grande de lo que yo creo que nos pensamos la mayoría de españoles Ujú. y, y realmente pues ha sido un lugar que he llegado a hacer un poco pues mi casa, ¿no? Y bueno, yo creo que estoy muy contento de cómo han pasado estos años aquí y sin duda es una decisión de la que no me arrepiento en absoluto. ¿Por qué la Liga Francesa es una liga que se le da también a los españoles? Porque sois muchos los ejemplos de jugadores que habéis ido allí y habéis triunfado. ¿Cuál es el motivo por el que crees que nos damos tan bien a esa liga? Yo creo que es igual porque también ya confían en nosotros, ¿no? Yo creo que es complicado, o fue complicado en su momento cuando, antes de que llegara la crisis, al final pues la Liga Española era casi la más fuerte que había en Europa o de las más fuertes, entonces pues había muy poca cultura de jugadores españoles que se iban a jugar en el extranjero. Ujú. Entonces yo creo que en ese momento pues era un poco complicado para los equipos extranjeros fichar españoles porque tampoco tenían las referencias o experiencias con jugadores españoles que hubieran destacado en esas ligas. Y bueno, pues el primer paso sin duda fue Francia porque fue exactamente un poco tuvo la evolución contraria, ¿no? En el momento que la Liga Española estaba bajando más, fue en el Empezó a crecer. que la Liga Francesa empezó a despuntar y Ujú. entonces, pues por necesidad, todos los jugadores españoles o muchos jugadores españoles se fueron yendo hacia allí. Y pues allí yo creo que jugadores como Valero Rivera marcaron también un antes y un después porque pues permitieron que desde Francia se confiara en los jugadores españoles porque creyeran que eran jugadores que se podían adaptar bien a esa liga. Ujú. Y bueno, y a partir de allí yo creo que esa confianza pues ha ido trayendo cada vez más jugadores y ha seguido funcionando esta dinámica. ¿Cómo te recibió el club cuando fuiste campeón de Europa en 2018? ¿Cómo fue ese recibimiento por parte del club? Porque imagino que sería muy especial, ¿no? Volver allí con el título en tus manos o con la medalla de oro en tus manos, en este caso, ¿no? Sí, fue muy especial y, bueno, y para el club y para todos mis compañeros la verdad es que lo vivieron conmigo en todo momento y bueno, yo creo que fue, fue bonito y también que se lo sintieron como suyo, ¿no? Porque, bueno, pues fueron muchos momentos compartidos y al final en un club como el Toulouse, pues es difícil que alguien tenga la posibilidad de jugar este tipo de partidos o de disputar títulos. Ujú. Y bueno, en ese momento la verdad es que estuve muy contento de compartirlo con ellos también. Pensando un poco en aquel campeonato de Europa de 2018, los que vivimos desde dentro, ¿en algún momento sentiste la presión de la responsabilidad que tenías? Porque la realidad es que tú fuiste al Europeo 2018 ocupando, entre comillas, el lugar de Víctor Tomás, porque él estuvo en el Mundial 2017, ya no estuvo en el Europeo, compartías posición con Balaguer. ¿En algún momento te sentiste ese peso de la responsabilidad? Porque aparentemente no lo parecía. Bueno, yo creo que al principio, por ejemplo, yo tampoco sentía mucho la presión porque Balaguer venía de hacer un campeonato espectacular en Francia el anterior año. Ujú. Entonces yo me sentía que tenía el rol de suplente Sí. y al final pues yo pensaba, tampoco tengo mucha presión porque bueno, si igual si me toca jugar serán 10-15 minutos, los partidos poco importantes, tal, y, Viste el clavo, y ¿eh? intentar no hacerlo muy mal, ¿no? Casi, y ayudar en lo que fuera el equipo. Pero luego sí que es verdad que más a medida que adelantó el campeonato, pues fue cambiando ese rol, bueno, básicamente porque Jordi, pues desde el primer partido ya bueno, a todos los jugadores nos hacía jugar, yo creo que siempre casi la mitad del partido. Ujú. Y a partir de allí yo creo que tampoco pasó todo tan rápido que tampoco tuve mucho tiempo a pensar más ni añadirme más presión. Sobre todo porque aquel europeo fue un poco una montaña rusa, ¿no? Si lo comparas con 2020, que ha sido, entre comillas, ¿no? Una balsa de aceite, salvo la parte final, aquel europeo fue una montaña rusa auténtica, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, hubo que sacar ahí la calculadora varias veces para ver cómo nos podíamos clasificar para las semifinales. Ujú. Y bueno, además creo que perdimos el primer partido importante que jugamos contra Dinamarca. Dinamarca. Y bueno, fue un inicio complicado, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que muchas veces pues las derrotas pues te hacen más fuerte y en ese caso yo creo que fue así. Aquella que tuviste con Eslovenia, ¿no? Que dolió mucho en el equipo, ¿no?
Además, porque el pabellón parecía que estaba jugando en Eslovenia, ¿no? Sí, la verdad es que fue una derrota jodida porque además yo creo que, pues igual en el momento en que perdimos contra Dinamarca, nos sentimos en ese momento un poco inferiores a ellos o que realmente ellos pues merecían el ganar el partido, pero contra Eslovenia yo creo que fue un partido en el que no estuvimos cómodos y que nadie acabó orgulloso de su prestación, ¿no? Porque sin duda pues yo creo que Eslovenia era un equipo que, aunque sea un equipo difícil, pues tendríamos que poder ganarlo, no con facilidad, pero sin duda al menos estar disputando el partido y yo creo que en todo momento pues en ese partido nos dominaron ellos. Así que acabamos con el partido con un gusto amargo. Luego, para que la gente que no sé si lo pudo seguir o no, ganasteis a Alemania, ganasteis a Francia a las semifinales, que fue yo creo, un partido memorable, ¿no? Ganar a Francia siempre gusta, ¿no? Pero en unas semifinales de europeo todavía más, ¿no? Sí, no, la verdad es que estuvo muy bien. Y bueno, y más que nada, también ¿no? Aquí como en Toulouse, pues los compañeros de equipo y tal, a veces me picaron un poco con los franceses y eso, Sí. pues bueno, tuvo un poco doble el premio, pero la verdad es que muy bien y más, pues al ser una selección tan grande y que es tan jodido no jugar contra ellos y poder ganarles, pues sin duda que fue un partido muy bonito. Luego jugaste la final con Suecia, que tenía a un jugador de tu generación, que además jugaste contra él la final de Bosnia, Gottfridsson, que luego fue el mejor jugador del torneo. Cuando llegas a esa final y sabes que enfrente tienes un jugador con el que ya has jugado siendo junior, ¿recuerdas aquello o pasa a un segundo plano y ya ni te acuerdas del pasado y solo piensas en el partido? No sé cómo lo... Yo creo que tampoco se piensa mucho en ello, ¿no? Porque, o sea, sí que es cierto que, aunque realmente tenía un rol muy importante en los dos equipos, tanto en su etapa junior con la absoluta, es un escenario completamente diferente y hay otros jugadores igual o más de importantes. Entonces, pues, bueno, sí, yo creo que siempre se recuerda un poco de forma especial los jugadores contra los que has jugado en las etapas de categorías inferiores, porque, bueno, es un poco nostálgico y tal, pero en ese momento tampoco, durante el partido tampoco cambia mucho la situación. ¿Con qué momento te quedas de aquel euro? Porque yo tengo una imagen en la cabeza grabada, es Ferran Solé en el vestuario aporreando el plato con la medalla. Seguro que te acuerdas. Sí, sí. Bueno, probablemente es la que más me recuerden también, ¿no? Sí. Sí, no sé. Yo creo que fue en general todo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que más me acuerdo es de estar viviendo los momentos finales de la final, que estaba porque creo que jugué la primera parte y la segunda parte estuve en el banquillo y estuve jugando Balaguer. Y me acuerdo de vivir la segunda parte como un hooligan allí en el banquillo. Y, bueno, igual me acuerdo más incluso del momento que estuve allí en el banquillo ahí hablando con los compañeros nerviosísimo que el momento que estaba en pista casi. Luego el Europeo 2020, muy diferente, ¿no? En el desarrollo de los acontecimientos. No fue fácil, porque ningún torneo es fácil, pero evidentemente parecía que lo hacíais fácil vosotros, ¿no? Sí, sin duda lo pareció, ¿no? Porque yo creo que empezamos muy bien, muy cómodos y ganando los partidos con solvencia. Y bueno, aunque realmente no tuvimos rivales complicados, siempre subimos a preparar bien, a afrontar bien esos partidos y tampoco nos pusieron muchos problemas. Yo creo que fue algo muy raro, ¿no? Porque es muy complicado pues en un campeonato de Europa donde hay tantas selecciones a tan alto nivel que pase algo así, pero bueno, sin duda pues se dieron las circunstancias y bueno, sabe igual de bien que cualquier otra victoria, sin duda. Está claro. ¿Cómo afecta a un jugador? Porque fue una de las grandes polémicas, ¿no? Un formato de europeo con tanto viaje entre países. A vosotros como jugadores, ¿cómo os afecta esto? Yo creo que no estuvo mal para los jugadores. Yo creo que tampoco nos afecta mucho porque al final yo creo que todos los viajes que hubo fueron viajes cómodos. Igual teníamos pues 3 horas de avión, pero bueno, eran vuelos directos y sin mucho más desplazamiento. Igual fue mucho peor pues el año anterior, que igual aunque estuviera un poco más compactado todo, había muchos días en que jugábamos pues en días consecutivos y eso pues sin duda sí que afecta muchísimo de cara al descanso, ¿no? Pero yo creo que el tema este de que se jugara el europeo en 3 países fue mucho peor seguramente para los aficionados, que claro, ellos sí que tienen que pagarse ellos el viaje y seguir un campeonato pues por tantos países es complicado. Eh,
en la selección hay muchos jugadores que venían de, entre comillas, el fracaso, ¿no? De no haber estado en los Juegos Olímpicos de Río. Eh, ¿cuánto se hablaba en el vestuario de estar en Tokio 2020? ¿Era una conversación recurrente en el equipo o preferíais no hablar de ello, pero sabíais que estaba ahí? Bueno, sí que yo creo que tampoco se hablaba demasiado, pero se sabía, ¿no? Eso que lo que nos jugábamos. Pero bueno, sí que en todo momento, ¿no? Cuando salía pues el tema de Tokio, se veía pues la importancia que tenía y que a veces incluso parecía un objetivo más importante el hecho de estar en Tokio que el de ganar el campeonato prácticamente. ¿Crees que ese retraso de un año os perjudica como equipo? No lo sé. Probablemente nos perjudique igual por una parte porque hay jugadores pues que llevan muchos años en la selección y bueno, hay que ver pues también al final las temporadas son largas y cómo va el año que viene, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo creo que todos estamos muy motivados, ¿no? para este campeonato y bueno, no dudo que todo el mundo va a trabajar muchísimo para llegar en el mejor momento para los Juegos. Ahora que todo el mundo habla de formatos de competición y demás, ¿cómo va a ser Francia el año que viene, la liga? Creo que aumentan dos equipos Ujú. y de momento pues la liga se va a jugar normal, pues a doble vuelta, un partido en cada vuelta contra cada equipo. Sí. Y luego la copa sí que reducen el formato y creo que hacen de las dos copas sacan una o igual sacan entre solo una Final Four o una cosa así. Sí. Pero las copas prácticamente no se van a jugar. Indudablemente al final es más carga de partidos que a los jugadores. Si ya es una cuestión de la que os quejáis, ¿no? Lo sobrecargado que está el calendario, seguir cargando de partidos tampoco es lo más inteligente, quizás, ¿no? Sí, y yo creo que también habrá que ver, ¿no? Habrá que preparar bien esta vuelta porque al final pues son muchos meses sin entrenar y esperemos que eso no pase factura en las lesiones y demás, pero bueno, y además que luego están los juegos, así que va a ser una temporada muy larga. Me preguntaba un periodista hace unos meses, hablando sobre ti, tu fichaje por el PSG, que se fraguó un año y medio antes de que finalmente juegues allí. ¿Cómo surgió toda esta situación? Si se puede decir algo, ¿cómo fue ese primer contacto o cómo fueron las primeras conversaciones? Bueno, yo creo que fue, bueno, después de que jugáramos el Mundial, Ujú. pues a la que pasaron un mes o dos, ya pues bueno, ya empezaron los primeros contactos y luego a Ujú. finales de temporada pues acabamos ya cerrando el acuerdo. Pero sí que yo, por ejemplo, pues había mirado un poco, ¿no? Porque a mí en ese momento igual tenía ganas de dar el salto en un equipo de Champions Sí. y porque además pues me sentía preparado y sentía que lo había hecho lo suficientemente bien para que ellos también estuvieran interesados en mí. Mm. Y en ese momento, pues me acuerdo que miré un poco todos los equipos de Champions que había y los jugadores que acaban contrato, en qué años, para ver los que coincidían conmigo, ¿no? Para ver ya cómo ir tachando equipos en plan no me van a llamar porque tienen dos fichados hasta el Eres una, 2021, así. eres un analista, ¿eh? Sí, un poco. Y al final me quedaban dos o tres y uno de ellos era el París y bueno, ya fue desde el primer momento ya pues sin duda pues mi prioridad también. Porque corrígeme si me equivoco, pero no has llegado a debutar en Champions, ¿verdad? No, no, la verdad es que no. Jugué la Copa de Chile con el Granollers, pero Champions nunca he tenido la oportunidad aún. Me contabas el paso tuyo de Granollers a Toulouse, me contabas, es una experiencia en la cual voy a perder dinero, pero necesito salir, necesito salir de mi círculo de confort. Ahora que das el salto al PSG, son circunstancias radicalmente diferentes, ¿no? Porque ahora vas a un equipo en el que todos los focos están puestos, ¿no? Tú que además eres un hombre que eres tímido, no te gustan los focos, ¿cómo vas a llevar ese estrellazgo, ese protagonismo absoluto? Bueno, ya veremos, pero al final yo creo que tampoco voy a ser muy protagonista porque hay gente Como, al lado, como ¿no? tampoco en el Euro de 18, ¿no? Sí, bueno, ya veremos, ya veremos. Pero bueno, tampoco yo rehuyo de la responsabilidad, no si llega, pero yo creo que pues hay gente en el equipo sin duda que está pues de un nivel altísimo y
Y bueno, al final ya veremos cómo va la nueva temporada, pero bueno, de momento empezaremos por trabajar y por ir pues yo creo que con muchísima ilusión sin duda para este nuevo proyecto. ¿Te has mudado ya a París o cómo va ese tema? ¿Cuándo te mudas? O... Aún no, pero a finales de mes. A finales de mes ya está todo preparado más o menos y bueno, dentro de una semana, semana y media, pues ya haremos todos los trámites. ¿Qué planificación tenéis para el inicio de temporadas? Incluso igual el PSG se ha interesado en estos meses por ti en cuanto a la preparación física o cómo Sí, ha sido. esta última semana sí que fui a París pues para hacer varios tests y para que vieran un poco, ¿no?, mi condición actual. Ujú. Y ellos, por ejemplo, en estos momentos están entrenando todo el mes de junio. Sí. Luego yo, por ejemplo, como aún sigo siendo jugador del Toulouse, pues tampoco lo puedo hacer, pero Ujú. la idea pues es eso, que como ellos han entrenado mes de junio, pues empiecen igual a principios de agosto y yo llegué una semana antes para prepararme un poco. ¿Cuál es el reto tuyo de esta próxima temporada? El objetivo, ¿qué te gustaría conseguir? Bueno, Hablando claro. yo creo que, a ver, lo más bonito sería la Champions, ¿no? Porque, bueno, sin duda aparte de ser la primera vez que juego la Champions y bueno, y que nunca la he ganado, obviamente, Ujú. también coincide con el reto de París, ¿no? Que también París nunca han ganado una Champions y sería, pues sin duda, muy bonito el ganarlo, ser la primera vez esta, ¿no? De los dos. Porque además la vas a jugar sí o sí. En diciembre la juegas sí o sí, pase lo que pase. Ujú. Quizás un poco extraño también esa situación, ¿no? Para muchos jugadores, ¿no? Incluso el caso, por ejemplo, de Rodrigo Corrales, ¿no? Que va a jugarla con un equipo diferente del que ha conseguido llegar con ella a la Final Four, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, al final es una situación especial, ¿no? Como todo lo que estamos viendo ahora, pero bueno, Ujú. no sé si al final va a ser justo o no para todos, pero seguramente es lo más justo que se podía hacer para que los que habían estado mejor durante la temporada tuvieran esa oportunidad de luchar por el título. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Cómo se podrá jugar esa Final Four. Espero que con todo el público pues ya esté la situación estable para poderlo hacer bien y porque sin duda pues es mucho más especial cuando se puede jugar con aficionados que si no están ellos en las gradas. Sí, porque casi es el hecho de jugar en la Final Four ya es bonito en sí mismo, aunque quedes cuarto, ¿no? Solo el ambiente que se monta allí en Colonia, ¿no? Es especial, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que no lo sé porque nunca lo he vivido, ¿no? Pero Ni como eso aficionado, dice, nunca, eso nunca has dice estado la como gente, sí. aficionado. Como aficionado no he podido ir nunca tampoco, porque al final, como siempre coincide durante la temporada, Ujú. pues siempre he estado con mi equipo bueno, o también era época de exámenes muchas veces, cosas así. Así Ujú. que no, me hubiera gustado, pero no he ido nunca a verla. Bueno, pues doy por finalizada la parte de las preguntas referente a tu carrera. Yo creo que ha sido un buen análisis de lo que ha sido tu Ujú. carrera hasta hoy. Tengo preguntas aquí de los aficionados, ¿vale? Que te empezaré a hacer ahora, Vale. pero vamos a empezar a estandarizar una pregunta entre todos los entrevistados a lo largo de ahora es, ¿cuál sería tu 7 histórico de la selección española? Si tuvieses que dar un 7 histórico, ¿quién crees que lo formaría? Así a bote pronto. Sé que es una pregunta demasiado seria, ¿no? Como para responderla sin pensar, pero ¿cuál sería? Eh, a ver, de extremo izquierdo pondría a Valero, Ujú. de lateral izquierdo Alberto Entre Ríos, de central Raúl Entre Ríos, de Ujú. lateral derecho Alex Duchebaev, de extremo derecho Albert Rocas, de pivote Julen y portero, eso estaba complicado ahí porque la verdad es que entre Rodrigo y Gonzalo no sé con quién decantarme, pero bueno, con cualquiera de los dos me vale. Sabía que no te ibas a poner tú mismo, ¿eh? Algo me decía, Ferran no se va a poner el mismo No, en sí. el... Igualmente tenía varios delante mío aún que ponerme. Da igual lo que hagas en los próximos años, que tú nunca te pondrías como extremo derecho titular, el mejor equipo de la selección. Y eso que has No, ganado 2 europeos, ¿eh? Pero tú nunca te pondrías, estoy seguro. no, como suplente igual, depende de cómo. Pero titular Depende. para... Depende del torneo, aunque fuese para jugar 10 minutos, ¿no? Sí, sí, eso es. Bueno, lo dejaremos apuntado, ¿vale? A ver qué si coincide con otros jugadores, ¿vale? Voy a hacerte preguntas que tengo aquí de los aficionados. Algunas son un poco random, te lo aviso, ¿no? Como esta, la primera.
¿Qué es lo que... Bueno, espera, la segunda. ¿Algún entrenamiento para tener esas patorras que tienes? Lo pregunto en tal Ángel. Bueno, Ángel, quiero preguntar, Angelito, ¿no? ¿Qué Angelito, sí, entrenamiento sí. haces? Eh, pues la verdad es bueno, que machacarme al gym cada día, ¿no? Es una costumbre, pero no. Bueno, la verdad es que Ángel va ahí buscando un poco la- ¿Cómo no? el pinchar ahí, pero bueno. Yo lo que digo siempre es que al final mi músculo es eficiente, ¿no? Porque igual más pequeño, pero el rendimiento es parecido o más o menos igual. Entonces, pues bueno, seguramente no tengo el músculo de los demás, pero hago lo que puedo con el mío. Fíjate, hablando de Ángel, qué, qué diferentes caracteres hay en la selección, ¿no? Pero qué necesario es que haya desde un jugador humilde y tímido, a lo mejor que es quizá tu caso, ¿no? Hasta un caso como el de Ángel, ¿no? Que siempre pincha y siempre está ahí buscando la broma, ¿no? Qué necesario es esa diferencia de caracteres en una selección, ¿verdad? Sí, bueno, sin duda siempre da bien un jugador como Ángel para que se lleve todo el odio del equipo, ¿no? Y así nos quita un poco de presión sobre los demás. Así que, bueno, para eso va bien, sin duda. Odiado hasta jugando al FIFA, ¿no? Porque me acuerdo de cierto torneo de FIFA en el que Ángel no era el más querido, ¿eh? Bueno, siempre es de difícil ganar, ¿no? Entonces, pues bueno, Y de eh, mal perder. te va a perder eso también. Bueno, seguimos, ¿vale? Preguntan, ¿cuántas zapatillas tienes en tu casa? Eh, igual bueno, yo creo que diría unos 10 pares. 10 pares. ¿Te quedas con alguna zapatilla que, por ejemplo, la del Europeo 2018, la del Europeo 2020? ¿Eres coleccionista en este sentido? ¿Te gusta guardar esos recuerdos o no? No, yo creo que no sé ni dónde están ahora mismo, la verdad. Para ser sinceros, ¿no? Igual se quedaron en el vestuario, ¿eh? Con tanta celebración. Puede ser, puede ser. Preguntan que cuántos años empezaste a jugar a balonmano. Creo que empecé con 4 o 5 años. La verdad es que muy pronto porque igual eh, la primera vez que jugué balonmano yo creo que fui a jugar con mi hermano, ¿no? Con el equipo de mi hermano que igual estaban entrenando y yo creo que no tenía nada que hacer esa tarde, ¿no? Y mis padres pues me enchufaron con el hermano, así que ahí empezó mi primera toma de contacto y luego ya igual un año más tarde sí que ya pues hicimos un equipo propio de nuestra generación. Ujú. ¿Cómo se vive allí en Granollers el balonmano? Porque además con la Granollers Cup, ¿no? Que sin duda es una de las grandes fiestas, ¿no? Del balonmano base. ¿Cómo se vive allí en Granollers este deporte? Se vive, bueno, sin duda es especial, ¿no? Yo creo que toda la historia es algo pues que te contagia y bueno, desde el primer momento que llegas allí, yo creo que tienes la sensación de que estás en un equipo grande, ¿no? Y en un equipo Ujú. histórico y eso pues le da algo más y lo convierte en más especial. Preguntan precisamente si te ves volviendo o regresando a Granollers. Me pregunta Campitos11. ¿Te ves regresando a Granollers? Sí, ¿por qué no? O sea, la verdad es que es un sitio de los que quizá al final es mis mejores recuerdos de balonmano pues han estado pues asociados a ese club Ujú. y sin duda bueno, ya se verá, ¿no? Cómo va mi carrera profesional y físicamente también cómo va todo, pero bueno, que no descarto para nada pues el poder volver a Granollers algún día. Preguntan, Raúl GB07, ¿cuál es el portero con el que más complicado has tenido marcar? ¿Algún portero que te haya marcado, sí, que te haya costado mucho marcarle gol? Y yo creo que igual fue Stervik cuando jugaba él en el Barça, aunque coincidimos poco tiempo jugando el uno contra otro, creo que fue una temporada Un poquito, sí. o dos igual, pero no sé. Pero me acuerdo hostia, de alguna vez tirar allí desde el extremo y pensando que yo tenía mucho ángulo para marcar y ver a Stervik tapando toda la portería y se volvía pues oscuro todo. Que tiene Arpad, ¿no? Que despierta ese terror en los Sí, jugadores, ¿no? Acuérdate de Francia en 2018, ¿no? Cuando se enteraron que venía Arpad. sí, sí, sin duda que ya no es solo las que para, sino las que hace que los otros tiren fuera, ¿no? Que esas también cuentan. Bueno, hay que decir que España en este momento tiene dos de los mejores porteros del mundo, incluso Mm. contando con que Arpad ya no está.
pero Gonzalo y Rodrigo, que hablaremos con ellos, ¿no? La próxima generación que analizaremos, la 90-91. Ujú. Dos porteros que es muy difícil además que coincidan, ¿no? Dos grandes porteros en una misma generación, ¿no? Para todos los porteros que vienen por detrás, que estuvimos hablando con Sergei, desde luego es una mala noticia esta, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, compadezco a Sergei, ¿no? Porque lo tiene muy jodido con Gonzalo y Rodrigo delante, pero bueno, para todos los demás es una suerte que tenemos de contar con ellos, porque los dos yo creo que son muy, muy diferentes, tanto jugando como persona, y los dos nos aportan muchísimo a la selección y son sin duda yo creo que el mejor puesto o el puesto que tenemos más cubierto en estos momentos. Para Ferran, los dos mejores porteros en la historia de la selección. Que quede claro que ni Rodrigo ni Gonzalo, ni uno más que otro, o sea que lo tengan claro, para que cuando luego concentréis a la siguiente actividad no te lo recuerden, porque esto es muy Claro, así. claro. Bueno, Ferran, que muchas gracias por estar con nosotros, ¿vale? Que vaya bien el verano, que sigas preparándote para ese gran reto que supone el Paris Saint-Germain, que supongo que pocos jugadores pueden decir que han jugado en el París y tú vas a poder decirlo. Y que la temporada que viene sea todo éxito, sobre todo en el club y con la selección esperamos que estéis en lo alto en Tokio, ¿vale? Vale. Muchas gracias, la verdad es que ha sido pues un placer compartir estos momentos y bueno, mandar un saludo a toda la gente que ha estado por ahí siguiendo el directo, así que nada, esperemos eso, que nos veamos la próxima vez en las pistas. Muchas gracias, Ferran, que vaya bien todo, ¿vale? Chao, Un saludos. abrazo, chao.